Creed en sus profetas. Miércoles 26 de abril 2023. Job 32. La intervención de Eliú. Estos tres hombres cesaron de responder a Job porque él era justo ante sus propios ojos. Entonces se encendió contra Job la ira de Eliú, hijo de Beraquel el Busita, de la familia de Ram. Se encendió su ira contra Job por cuanto se justificaba más a sí mismo que a Dios. Igualmente se encendió su ira contra los tres amigos porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Eliú había esperado para hablar a Job porque ellos eran mayores que él en edad, pero al ver Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres hombres, se encendió en ira. Entonces intervino Eliú, hijo de Beraquel el Busita, y dijo: «Yo soy menor en años y ustedes son ancianos, por eso tuve miedo y temí de aclararles mi opinión. Pensé que hablarían los días y los muchos años darían a conocer sabiduría. No obstante, es el espíritu en el hombre, el soplo del Todopoderoso que le hace entender. No son los mayores los sabios ni los viejos los que disciernen lo justo. Por eso digo, escúchenme, yo también expresaré mi parecer. He aquí esperado las palabras de ustedes, he escuchado sus razones mientras rebuscaban qué decir. Yo les he prestado atención, pero he aquí que ninguno de ustedes ha logrado reprobar a Job o responder a sus dichos. No sea que digan, hemos hallado la sabiduría. Dios lo refutará, no el hombre. Él no dirigió sus palabras a mí, ni yo les responderé con los dichos de ustedes. Se desconcertaron, no volvieron a responder, se les fueron los razonamientos. ¿He de esperar porque ellos no hablan, porque pararon y no respondieron más? Yo también responderé mi parte, yo también expresaré mi parecer, porque estoy lleno de palabras y me impulsa mi espíritu dentro de mí. He aquí que mi interior es como vino sin respiradero, y como odres nuevos va a reventar. Hablaré pues y hallaré desahogo, abriré mis labios y responderé. Yo no haré distinción de personas, a ningún hombre adularé, porque nunca he sabido adular, mi hacedor me llevaría en breve. El conflicto de los siglos, capítulo 8, un campeón de la verdad. En el momento en que entraba en la presencia de sus jueces, un viejo general, héroe de muchas batallas, le dijo en tono bondadoso: «Frailecito, frailecito, haces frente a una empresa tan ardua que ni yo ni otros capitanes hemos visto jamás tal en nuestros más sangrientos combates. Pero si tu causa es justa, si estás convencido de ello, avanza en nombre de Dios y nada temas, Dios no te abandonará». Se abrieron por fin ante él las puertas del concilio. El emperador ocupaba el trono, rodeado de los más ilustres personajes del imperio. Ningún hombre compareció jamás ante una asamblea tan imponente como aquella ante la cual compareció Martín Lutero para dar cuenta de su fe. Esta comparecencia era ya un manifiesto triunfo conseguido sobre el papismo. El Papa había condenado a este hombre y él se hallaba ante un tribunal que se colocaba así sobre el Papa. El Papa le había puesto en entredicho y expulsado de toda sociedad humana, y sin embargo se le había convocado con términos honrosos e introducido ante la más augusta asamblea del universo. El Papa le había impuesto silencio. Él iba a hablar delante de miles de oyentes reunidos de los países más remotos de la cristiandad. Una revolución sin límites se había cumplido así por medio de Lutero. Roma bajaba ya de su trono y era la palabra de un fraile la que hacía descender. Al verse ante tan augusta asamblea, el reformador de humilde cuna pareció sentirse cohibido. Algunos de los príncipes, observando su emoción, se acercaron a él y uno de ellos le dijo al oído: «No temáis a aquellos que no pueden matar más que el cuerpo y que nada pueden contra el alma». Otro añadió también: «Cuando os entregaren ante los reyes y los gobernadores, no penséis cómo o qué habéis de hablar. El Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros». Así fueron recordadas las palabras de Cristo por los grandes de la tierra, para fortalecer al siervo fiel en la hora de la prueba. Lutero fue conducido hasta un lugar situado frente al trono del emperador. Un profundo silencio reinó en la numerosa asamblea. Enseguida un alto dignatario se puso en pie y, señalando una colección de los escritos de Lutero, exigió que el reformador contestase dos preguntas: si reconocía aquellas obras como suyas y si estaba dispuesto a retractar el contenido de ellas. Habiendo sido leídos los títulos de los libros, Lutero dijo que sí los reconocía como suyos. Tocante a la segunda pregunta añadió: atendido que concierne a la fe y a la salvación de las almas,
en la que se haya interesada la palabra de Dios, a saber el más grande y precioso tesoro que existe en los cielos y en la tierra, obraría yo imprudentemente si respondiera sin reflexión. Pudiera afirmar menos de lo que se me pide o más de lo que exige la verdad, y hacerme así culpable contra esta palabra de Cristo. Cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:33. Por esta razón, suplico a su Majestad Imperial, con toda sumisión, se digne concederme tiempo, para que pueda yo responder sin manchar la palabra de Dios. Lutero obró discretamente al hacer esta súplica. Sus palabras convencieron a la asamblea de que él no hablaba movido por pasión ni arrebato. Esta reserva, esta calma tan sorprendente en semejante hombre, acreció su fuerza y le preparó para contestar más tarde con una sabiduría, una firmeza y una dignidad que iban a frustrar las esperanzas de sus adversarios y confundir su malicia y su orgullo. Al día siguiente debía comparecer de nuevo para dar su respuesta final. Por unos momentos, al verse frente a tantas fuerzas que hacían causa común contra la verdad, sintió desmayar su corazón. Flaqueaba su fe, sintióse presa del temor y horror. Los peligros se multiplicaban ante su vista y parecía que sus enemigos estaban cercanos al triunfo y que las potestades de las tinieblas iban a prevalecer. Las nubes se amontonaban sobre su cabeza y le ocultaban la faz de Dios. Deseaba con ansia estar seguro de que el Señor de los ejércitos le ayudaría. Con el ánimo angustiado se postró en el suelo y con gritos entrecortados que solo Dios podía comprender, exclamó: Dios Todopoderoso, Dios Eterno, cuán terrible es el mundo, cómo abre la boca para tragarse, y qué débil es la confianza que tengo en ti. Si debo confiar en lo que es poderoso según el mundo, estoy perdido. Está tomada la última resolución y está pronunciada la sentencia. Oh Dios mío, asísteme contra toda la sabiduría del mundo. Hazlo, tú solo, porque no es obra mía sino tuya. Nada tengo que hacer aquí, nada tengo que combatir contra estos grandes del mundo, mas es tuya la causa y ella es justa y eterna. Oh Señor, sé mi ayuda. Dios fiel, Dios inmutable, no confío en ningún hombre, pues sería en vano. Por cuanto todo lo que procede del hombre fallece, me elegiste para esta empresa, permanece a mi lado en nombre de tu Hijo muy amado, Jesucristo, el cual es mi defensa, mi escudo y mi fortaleza. Una sabia providencia permitió a Lutero apreciar debidamente el peligro que le amenazaba, para que no confiase en su propia fuerza y se arrojase al peligro con temeridad y presunción. Sin embargo, no era el temor del dolor corporal, ni de las terribles torturas que le amenazaban, ni la misma muerte que parecía tan cercana, lo que le abrumaba y le llenaba de terror. Había llegado al momento crítico y no se sentía capaz de hacerle frente. Temía que por su debilidad la causa de la verdad se malograra. No suplicaba a Dios por su propia seguridad, sino por el triunfo del Evangelio. La angustia que sintiera Israel en aquella lucha nocturna que sostuviera a orillas del arroyo solitario era la que él sentía en su alma. Y lo mismo que Israel, Lutero prevaleció con Dios. En su desamparo su fe se cifró en Cristo el poderoso libertador. Sintióse fortalecido con la plena seguridad de que no comparecía solo ante el concilio. La paz volvió a su alma e inundóse de gozo su corazón al pensar que iba a ensalzar a Cristo ante los gobernantes de la nación. Con el ánimo puesto en Dios, se preparó Lutero para la lucha que le aguardaba. Meditó un plan de defensa, examinó pasajes de sus propios escritos y sacó pruebas de las Santas Escrituras para sustentar sus proposiciones. Luego, colocando la mano izquierda sobre la Biblia que estaba abierta delante de él, alzó la diestra hacia el cielo y juró permanecer fiel al Evangelio y confesar libremente su fe, aunque tuviese que sellar su confesión con su sangre. Cuando fue llevado nuevamente ante la dieta, no revelaba su semblante sombra alguna de temor ni de cortedad. Sereno y manso, a la vez que valiente y digno, presentóse como testigo de Dios entre los poderosos de la tierra. El canciller le exigió que dijese si se retractaba de sus doctrinas. Lutero respondió del modo más sumiso y humilde, sin violencia ni apasionamiento. Su porte era correcto y respetuoso, si bien revelaba en sus modales una confianza y un gozo que llenaban de sorpresa a la asamblea. Serenísimo emperador, ilustres príncipes, benignísimos señores, dijo Lutero, comparezco humildemente hoy ante vosotros según la orden que se me comunicó ayer
suplicando por la misericordia de Dios a vuestra majestad y a vuestras augustas altezas, se dignen escuchar bondadosamente la defensa de una causa acerca de la cual tengo la convicción que es justa y verdadera. Si falto por ignorancia a los usos y conveniencias de las cortes, perdonádmelo, pues no he sido educado en los palacios de los reyes, sino en la oscuridad del claustro. Entrando luego en el asunto pendiente, hizo constar que sus escritos no eran todos del mismo carácter. En algunos había tratado de la fe y de las buenas obras, y aun sus enemigos los declaraban no solo inofensivos, sino hasta provechosos. Retractarse de ellos, dijo, sería condenar verdades que todo el mundo se gozaba en confesar. En otros escritos exponía los abusos y la corrupción del papado. Revocar lo que había dicho sobre el particular equivaldría a infundir nuevas fuerzas a la tiranía de Roma y abrir a tan grandes impiedades una puerta aún más ancha. Finalmente había una tercera categoría de escritos en que atacaba a simples particulares que querían defender los males reinantes. En cuanto a esto, confesó francamente que los había atacado con más acritud de lo debido. No se declaró inocente, pero tampoco podía retractar dichos libros sin envalentonar a los enemigos de la verdad, dándoles ocasión para despedazar con mayor crueldad al pueblo de Dios.